Hola, muy buen día para todos. En este segundo video de aperturas irregulares vamos a ver también una apertura que se suele jugar bastante seguido por jugadores que intentan sorprender a su rival. La apertura se llama Larsen y comienza con B3, una jugada que intenta desarrollar el alfil desde B2 y presionar el centro a distancia. La mejor respuesta del negro, y con la cual voy a recomendar para luchar contra este tipo de apertura irregular, sería la jugada de 5, dado que el blanco ha arrancado con un movimiento de flanco. Lo ideal es ocupar el centro lo más rápido posible. Como podemos ver, el peón de E5 ya está ejerciendo presión en el centro, mientras que el blanco aún no ha colocado ningún peón en el centro. Ante un alfil B2, la mejor jugada que me parece a mí es la más sólida, es caballo C6. Estamos desarrollando un caballo sosteniendo el centro, y ahora el blanco tendría dos posibles respuestas que son las principales: E3 y C4, como está marcado en el tablero en color verde, pero también cuentan con una opción secundaria que es caballo F3. Ante caballo F3, el negro debería contestar con E4, ¿sí? Caballo D4, caballo por, y ante un alfil por, la jugada D5. Y como podemos ver, a pesar de que el negro está moviendo peones, la idea es ganar espacio en el centro, ocupar el centro con los peones, algo que el blanco aún no ha hecho. E3, por ejemplo, se contestaría con A6, una jugada muy importante para evitar un movimiento molesto como alfil B5 y amenazando la jugada C5. Entonces ahora, por ejemplo, ante un C4, la jugada C5, y si alfil B2, la jugada D4, y ahora estamos haciendo un ataque con los peones, ¿verdad? D3, por ejemplo, D por E3, F por E3, caballo F6, jugada muy importante e interesante, desarrollando una pieza y además manteniendo la tensión en el punto E4 para no permitirle al blanco ganar tiempos en el desarrollo. Y ahora, por ejemplo, si caballo C3, alfil D6, seguimos desarrollando, dado que la posición se está abriendo un poco debido a que los peones se están liquidando en el centro, con lo cual no habría que perder tiempos en desarrollar piezas. Dama C2, por ejemplo, vendría, dado que nos están amenazando ahora sí, ganar el peón de E4, porque tenemos la dama y el caballo, y además le sumamos el peón, que me están atacando a mi peón de E4, que solo está defendido por mi caballo de F6, con lo cual lo mejor es ahora sí E por D3, alfil por D3, dama E7, y el negro ya está presionando la debilidad, que fue lo que obtuvo de esta posición. Por esa razón, caballo F3 no es una opción muy sólida. Enroque largo, por ejemplo, dama por E3 no sería muy recomendable en esta posición. Habría que desarrollar piezas con por ejemplo, alfil G4, torre de D a E1 y la jugada, alfil E5, jugada muy importante que intenta oponerse a una posible acción en el futuro del alfil de B2. Entonces ahora, por ejemplo, si caballo D5, caballo por D5, C por D5, torre D8, tocando el peón débil de D5, y ante un H3 la jugada alfil D7, torre DH a F1, alfil B5, cambiando el alfil blanco, que parece estar lo suficientemente activo, en D3. Y por ejemplo, ahora si se juega un E4, la jugada de enroque dejaría la posición completamente igualada, y el negro no tiene ningún tipo de dificultad. Partida que se jugó entre Perini y Sodomsky en un torneo ICCF, que traduciéndolo al español sería un torneo por correspondencia internacional, que se jugó en el año 2014, con lo cual las negras no tuvieron ningún tipo de dificultad. Por esa razón, las jugadas principales a tener en cuenta son la jugada C4 y la jugada E3. Vamos a analizar primero la jugada E3, jugada muy razonable que intenta jugar un alfil a B5 presionándome el caballo de C6, que es el que me mantiene bien defendido el peón de E5. Es una estrategia interesante. Ahora el negro debería desarrollar con caballo F6, ocupando el centro de una manera muy sólida. Y ahora decir que el blanco cuenta con tres posibles respuestas
ante esta jugada: la jugada caballo F3, la jugada C4 y la jugada alfil a B5. Bien, la jugada C4 la vamos a analizar en la segunda variante principal que tenemos. Mencionamos que teníamos la jugada E3 y que teníamos la jugada C4. Bueno, la jugada C4 entraría, se podría transponer, digamos, a esta variante, con lo cual la vamos a analizar luego. La que sí vamos a analizar ahora va a ser la jugada caballo F3 y la jugada alfil a B5. Ante un caballo F3, el negro debería contestar con la jugada E4. Y ahora, por ejemplo, tendría dos posibles alternativas. Una sería la jugada caballo E5 y la otra sería la jugada caballo a D4. Si caballo E5, el negro no tendría dificultad, igualaría muy rápido con caballo por, alfil por, D5 ocupando el centro, D4 por ejemplo vendría un E por D3, C por D3, alfil a B4 jaque, caballo D2, enroque corto, alfil E2, y por ejemplo torre 8, alfil B2, C6, enroque, alfil F5, y como podremos notar, el negro ha desarrollado todas sus piezas menores, ¿sí?, que están ocupando casillas totalmente activas. La torre ya está ocupando una gran columna. Quedaría por desarrollar la dama, que no tendría ningún tipo de dificultad. Podría salir, por ejemplo, a la casilla A5 en algún momento. Con lo cual en esta posición el negro está igualado y bastante rápido, con lo cual quiere decir que caballo E5 no es lo suficientemente fuerte. Otra jugada posible sería caballo D4. Aunque bueno, decir que el negro quedaría con una ligera ventaja debido a caballo por, alfil E7, C4 ocupando el centro y privando por ejemplo al negro de una jugada como D5. Enroque por ejemplo, vendría dos jugadas posibles. La que llevaría ligera ventaja de las negras que dije recién es la jugada caballo C3. La segunda jugada posible sería dama C2. Si caballo C3, la jugada C5 es muy importante, dado que obliga al blanco a perder la pareja de alfiles con alfil por F6, alfil por F6, dama C2, presionando el peón de E4, alfil por C3, D por C3. Parece extraño, ¿verdad? Pero en realidad la idea es mantener la posición equilibrada con un dama E7 para defender el peón de E4, alfil a E2. De otra manera, si no hubiéramos hecho alfil por C3, hubiera caído nuestro peón de E4 y hubiéramos quedado con una posición bastante fea. Por eso habría que devolver la pareja de alfiles para quedar bien. D6 por ejemplo, enroque, alfil D7, torre a D1, torre a D8, torre D2, alfil C6, torre E1, F5, iniciando un ataque sobre el flanco de rey. Y ante un G3, ¿por qué quedaría mejor el negro en esta posición? Porque bueno, jugaría un torre F6, iniciando acciones sobre el flanco de rey, ¿verdad? Intentando pasar la torre al flanco de rey. La dama también podría sumarse vía G5, H5 o vía F7, G6, y obviamente intentar avanzar los peones. Pero a mí me parece que bueno, vía G5 sería muy importante. Tener en cuenta también que bueno, está el alfil de E2, ¿sí? En este momento dama G5, habría que ver de qué manera podría introducir la dama, ¿sí? Para pasarle al ataque. Podría también tirar peones, por ejemplo el peón a G5 para jugar luego un F4, bueno, con ataque en el flanco de rey. Pero bueno, esos serían planes a tener en cuenta, y obviamente cuidadosamente se debe realizar estos planes, porque podemos llegar a quedar inferior si el plan no funciona y totalmente perdidos. Partida que se jugó entre Reichel y Pospelov en, bueno, también un torneo por correspondencia en el año 2011, con el cual el negro quedó con una ligera ventaja. Por esa razón, ante enroque, la mejor jugada que puede hacer el blanco es la jugada dama C2. En este caso,
torre E8, caballo C3 y C5, de nuevo es muy bueno para el negro, alfil por. Ahora bueno, alfil E2, la jugada B6 y ante un enroque la jugada alfil B7, partida que se jugó entre Kark y Caníbal en un torneo por correspondencia en el año 2009. Vamos a notar que el negro tiene una excelente posición debido a la pareja de alfiles, un centro bastante estable de peones y bueno, posibilidad también de pasar las piezas para un posible ataque sobre el flanco de rey, con lo cual los alfiles ayudarían a que el ataque se realizara con mayor velocidad, ¿verdad? Pero bueno, la posición está igualada y decir que en esta posición no hay problemas para el negro. Bien, por esa razón, ante un caballo F6 hemos analizado completamente la jugada caballo F3 y hemos visto que bueno, no le trae dificultades al negro. Alfil B5 sería la segunda jugada posible, es un poco más sólida y de hecho es lo que más se juega por parte del blanco. Y ahora una jugada extraña, ¿sí? Que les puede parecer algo ilógico, decir que bueno, la principal en esta posición es la jugada D6, ¿sí? Que se juega por excelencia por muchos jugadores, permitiendo que doblen peones en C6, pero ahora viene una jugada extraña que es la jugada alfil D6. Puede parecer muy mala porque bueno, se está colocando el alfil en una diagonal que está privando jugar D6, con lo cual no me deja sacar el alfil de C8, pero en realidad hay una idea estratégica muy importante que va a ser jugar E4 para luego posicionar mi alfil en E5 para intentar cambiarlo por el alfil bueno del blanco, que es el alfil de B2. Si logramos eliminar ese alfil del tablero, bueno, se estaría reduciendo toda la ventaja del blanco a la mínima expresión, con lo cual eso sería muy bueno para nosotros. Entonces esa es la idea de jugar alfil de 6. No es que el alfil se va a quedar ahí para toda la vida, sino que bueno, lo vamos a intentar colocar en una casilla como E5 para cambiarlo por el alfil de B2. Esa es la estrategia. Y además, momentáneamente, solo en esta posición me serviría el alfil en D6. Hay muchas otras posiciones donde bueno, sería muy malo colocarlo en D6 porque me estaría privando de desarrollar rápido. Pero en este caso, como la posición no es abierta, no habría ningún tipo de dificultad. Ahora hay muchas jugadas para el blanco, las vamos a analizar a todas para que tengan un repertorio completo. Caballo C3, vamos a analizar D4, vamos a analizar D3, alfil por C6, caballo F3, caballo E2 y caballo A3, que vendría a ser nuestra jugada principal. Si caballo C3, vamos a notar que bueno, la jugada A6 está presionando el alfil y obligándolo a decidir, alfil por peón por, y ahora podemos notar que el alfil de D6 ya no es tan malo como parecía. Ahora la casilla es algo natural. Entonces, por ejemplo, si caballo de G a E2, la jugada H5, H3, H4 gana espacio en el flanco de rey, dado a que bueno, en esta posición, como les decía, al estar el centro muy bien mantenido y no se puede abrir rápido, es muy bueno ganar espacio en el flanco de rey, y no sería en este caso una pérdida de tiempo. Ante un D3 la jugada dama E7 y ante un dama D2 la jugada alfil E6 desarrollando, y ante un E4 la jugada enroque y caballo H5, y como podemos notar, el negro tiene una ligera ventaja debido a la pareja de alfiles que en algún momento, en caso de poderse abrir la posición, el centro específicamente, adquirirían una fuerza enorme. A eso se debe la pequeña ventaja que tiene el negro. Partida jugada entre Morley y Brom en el año 2007 en un torneo por correspondencia. Decir que los torneos por correspondencia, para los que no conocen lo que es, son torneos que se juegan durante varios días, donde bueno, los jugadores analizan de manera muy precisa la partida y tienen tiempo para idear jugadas y análisis específicos, con lo cual esto quiere decir que es mucho más profesional que una partida que se juega en torneo, porque bueno, hay mucho más tiempo para preparar y pensar una jugada específica. La segunda jugada posible sería, en lugar de caballo C3, la jugada D4. Pero bueno, hay que decir de esta jugada que por ejemplo vendría un E por D4, enroque, caballo E2 para proteger cualquier posible jaque en la columna de E, torre E8, H3 para evitar cualquier alfil G4,
en algún momento específico, A6, alfil D3, caballo B4, enroque B5, y bueno, en esta posición el negro tendría una ligera ventaja debido a la pareja de alfiles y a la gran actividad que tiene la pareja de alfiles. Se han colocado en las diagonales más importantes del tablero, con lo cual esto les daría una pequeña ventaja al negro. Como pueden observar, las diagonales marcadas en color amarillo son las que domina el negro, con lo cual es mucho más agresivo que las del blanco. Que bueno, el peón, es decir, que el peón de D4 es un peón que estorba a la diagonal del alfil de B2, con lo cual es totalmente pobre la acción del alfil de B2. Bien, otra posible alternativa sería la jugada D3. En este caso, bueno, caballo E7 es una jugada interesante, dejando el alfil de B5 un poco extraño en esa casilla, con lo cual debe retroceder tarde o temprano. Y además, obviamente, ¿no?, se está amenazando la jugada A6 y la jugada B5, que son jugadas muy importantes a hacer en este momento. D4 para permitirle retroceder al alfil para que no quede encerrado, y ahora, bueno, la jugada E4, alfil D2, C6 para jugar en algún momento alfil C7 y D5. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los planes en esta posición? Quitar el alfil a C7 para poder jugar un D5, ¿sí?, jugada muy importante. Entonces ahora, por ejemplo, si C4, alfil C7 y la jugada D5 se contestaría con C por D5, y el negro en esta posición no tendría ningún tipo de dificultad. Partida que se jugó entre Simasek y Warner en el año 2012 en Siberia. Bien, otra jugada posible sería la jugada alfil por C6, pero bueno, en esta posición no sería problemático, porque bueno, D por C6 estaría ganando un tiempo el negro en realidad, porque abrió una diagonal hermosa para el alfil sin tener que gastar ningún tiempo, ¿verdad?, ni jugar a 6 ni nada por el estilo. Por esa razón no es bueno esto para el blanco. D3, por ejemplo, vendría un E4, y ante un caballo D2 la jugada alfil F5 para mantener el centro y el peón de E4. Y si por ejemplo ahora se juega la jugada D por E4, vendría, bueno, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4. Y si ahora viene la jugada dama G4, la jugada dama E7 es una jugada muy buena. Este dama E7 le daría al negro una ligera ventaja. Entonces ahora, por ejemplo, si dama por G7, que sería una jugada totalmente mala, vendría un enroque largo, caballo F3, torre de H a G8 ganando un tiempo, activando la torre, presionando la dama, y ante un dama F6 vendría la jugada alfil B4 jaque, rey E2, dama C5, y el negro tendría ventaja decisiva, dado que tiene una gran presión sobre el rey blanco, que ha quedado muy mal colocado en el centro, en una posición completamente abierta, ¿verdad? Porque bueno, tenemos además el plus de tener alfiles, con lo cual eso es mucho más agresivo. Tener un rey en el centro lleva a perder rápido, como pasó en esta partida. Bien, otra posible alternativa sería la jugada caballo F3, a lo que vendría, bueno, E4, ganando un tiempo, caballo... Si caballo D4 enroque, el negro no tendría dificultad, posición completamente igualada. Y si caballo H4, intentando ir por un poquito más que un empate, sería, bueno, la jugada alfil E5, que acá podemos ver el plan que había mencionado al principio, que era la idea de colocar el alfil en D6, era oponerse al alfil de B2 y cambiarse, ¿verdad?, para reducir la actividad a la mínima expresión del blanco. Entonces ahora, por ejemplo, si D4 para evitar cualquier cambio, vendría un D por C3, y por ejemplo si C3, como se jugó en una partida que era entre Shirazi y Malanyuk en el año 2010 en Malacó, se jugó una jugada interesante, que es la jugada D2, caballo por D2, caballo D5, y el negro, como podemos notar, tiene una ligera ventaja debido a que están presionando muy fuerte la posición blanca, que aún no puede defenderse de manera muy sólida, ¿sí?, porque bueno, además no están enrocadas y tienen varias piezas colgando, el alfil de B5 que también está colgando, el peón de C3 que está siendo atacado, el caballo de H4, entonces hay muchos problemas para el blanco. Por esa razón, ligera ventaja negra. Caballo F3 no es una solución,
Y caballo E2 vamos a notar que bueno, tampoco, porque caballo E7 de nuevo es una jugada interesante, dejando descolocado el alfil de B5. F4 por ejemplo vendría un caballo G6 y F por E5, caballo por E5, caballo G3, la jugada C6, jugada muy buena para presionar el alfil, jugar un alfil C7 y un D5 en algún momento. Y si por ejemplo ahora alfil D2, la jugada alfil C7, D4, caballo G6, y el negro tendría una ligera ventaja en esta posición, partida que se jugó entre Surek y Navarra en República Checa en el año 2007. Por esa razón tampoco caballo E2 parece dar la solución. Entonces vamos a ver caballo A3, que vendría a ser como algo parecido a nuestra variante principal. Entonces ahora por ejemplo E4, de nuevo el plan está en mente, que es jugar un alfil E5 para cambiar los alfiles. Ahora por ejemplo si se podrían intentar varias jugadas, como por ejemplo alfil por C6, D por C6, caballo C4, ¿sí? Para que bueno, el caballo tratar de privar que el alfil se coloque en la casilla E5. Pero bueno, esta partida se jugó entre Chernikov y Zarik en el año 2011, pero con una jugada como alfil E6, caballo por D6, dama por D6, alfil por F6, G por F6, caballo E2, alfil G4, jugada muy buena, cambiando un caballo que puede llegar a ser una molestia en un juego de peones donde no tengo muy bien mi configuración. Los caballos suelen manejarse mejor que los alfiles, por eso me saco de encima ese caballo. H3, alfil por, dama E2, torre G8, y ante un enroque corto o enroque largo la posición estaría completamente igualada, ¿sí? Con lo cual podemos notar que la jugada alfil por C6 no es un problema para el negro. Otra posible alternativa sería la jugada caballo E2, a lo que vendría bueno, un alfil E5 de nuevo, dama C1, enroque, H3, dama E7, alfil por C6, alfil por B2, dama por B2, D por C6, y la posición está completamente igualada, con lo cual tampoco esto es un problema para el negro. Y en lugar de caballo C4, que sería la principal, también se puede jugar F4, pero bueno, en este caso alfil C5, alfil por C6, D por C6, caballo C4, H5, caballo E2, H4, ganando espacio en el flanco de rey, y ante un H3 la jugada dama E7, enroque, alfil E6, caballo E5 y enroque largo, hubiera dejado al negro con una ligera ventaja, con lo cual esto tampoco sería un problema para las negras. Por esa razón vamos a notar que la mejor jugada que puede hacer en esta posición el blanco es la jugada caballo C4, a lo que bueno, se contestaría con alfil E7, quitando el alfil de un posible captura, alfil por B por C6, se toma con el peón de B en este caso para poder jugar un D5, presionando el caballo de C4, que está muy bien colocado. Entonces ahora bueno, una jugada como D3 llevaría a jugar por ejemplo enroque corto, caballo E2, torre 8, caballo D2, E por D3, C por D3, A5, enroque A4, B por A4, C5, y ante un dama C2 la jugada D6, jugada muy importante, E4, dama D7, caballo C3, D5, torre de F a E1 y la jugada C6, y la posición es muy buena para el negro, porque esta partida se jugó entre Stepan y Klueger en el año 2013, también en un torneo por correspondencia. E por D5, C por D5 no sería un problema, caballo B5, D4, caballo C4, alfil B7, y como podemos notar la pareja de alfiles compensa el peón de menos, y además los peones están doblados, con lo cual no podemos considerarlo como dos peones, dado que están doblados y bueno, pueden ser atacados muy fácilmente. Bien, por esa razón esta no parece ser un problema, ¿sí? Este tipo de jugadas. Así que bueno, vamos a pasar a analizar la última variante, que sería la principal, la variante C4. En este caso el negro debe jugar una jugada como caballo F6, y ahora por ejemplo se puede jugar un caballo F3, pero bueno, esta posición ya la conocemos. E4, caballo E4, alfil C5, caballo por C6, D por C6, E3,
alfil F5, dama C2, dama E7, alfil E2 y enroque largo, hubiera dejado al negro con una ligera ventaja, con lo cual no tendría inconvenientes en esta posición. Otra jugada posible sería caballo C3. En este caso, romper en D5 es una opción muy recomendable. C por E5, caballo por E5, caballo F3, caballo por alfil D6, y ante un D3 la jugada de enroque, E3, dama E7, y ante un alfil E2, alfil D7, enroque, torre a D8, y si caballo D2, por ejemplo, la jugada F5, caballo C4, F4, caballo por D6, dama por D6, E por F4, torre por F4, y si alfil F3, torre de D a F8, podemos notar que las negras tienen una gran presión, alfil E4, por ejemplo, caballo D4, y ante un alfil D2, la jugada torre por E4, D por E4, dama G6, le da al negro cierta iniciativa, ya que por ejemplo si rey H1 vendría el golpe alfil H3, y si F3, la jugada alfil H3, torre F2, caballo por F3, rey H1, lo mejor que puede jugar el blanco, caballo H4, ejerciendo presión sobre G2, torre por F8, rey por F8, dama F1, rey G8, G por H3, vendría la jugada dama por E4, rey G1, dama D4, y las negras tendrían una ligera ventaja debido a la mejor colocación de sus piezas, que ejercen una fuerte presión sobre el rey enemigo, con lo cual no es difícil de librarse de esta amenaza. Por esa razón, ni caballo C3 ni caballo F3 son problemas. Entonces vamos a analizar la principal, que es E3. Vendría, bueno, la jugada D5, C por E5, caballo por E5, y ahora la jugada A3, que es la principal. Mencionar solamente que la jugada D3 no sería muy precisa, porque llevaría a jugar un alfil C5, caballo F3, alfil G4, con iniciativa para el negro. Y si por ejemplo ahora se jugara caballo C3, con una jugada muy mala, ¿no?, que se jugó por ejemplo entre la partida Erques-Navarra en el año 2005, llevó a, bueno, alfil B4, torre C1, dama F6, H3, alfil H5, con una posición superior para el negro, ¿sí?, con lo cual esto no se recomienda jugar. Tampoco se recomienda un alfil B5, dado que, bueno, caballo de B4, caballo F3, caballo E3, alfil por, dama por, alfil por E5. La jugada alfil F5 lo dejaría al negro con un muy buen desarrollo. Alfil C3 y enroque largo, realmente el negro tendría ventaja decisiva en esta posición, ¿sí?, debido a que, bueno, tienen una enorme ventaja en desarrollo, y además hay que notar que el rey no puede enrocarse en esta posición, y bueno, estaría quedando con una pieza de menos en el juego, con lo cual eso sería una gran ventaja para el blanco. Se ganó muy rápido esta partida. Bien, por esa razón A3 es lo mejor para evitar cualquier movimiento de caballo a la casilla B4, que puede ser muy molesto. Entonces ahora, por ejemplo, si alfil a D6, vendría la jugada D3. Solo mencionar que la jugada dama C2 se contestaría con un dama G5, caballo F3, dama G6, dama por, peón por, alfil B5, y si F6, manteniendo el centro, vendría un D4, peón por, caballo de D a E7, caballo por, caballo de 2, alfil D7, y si H3, la jugada enroque largo, alfil E7, lo dejaría el negro con una muy buena posición, ¿sí? Partida que se jugó entre Powell y Simon en el año 2012 en un torneo por correspondencia, con lo cual vamos a decir que la mejor opción para el blanco sería jugar D3, a lo que se contestaría con enroque, caballo F3, F5, caballo de B a D2, dama E7, y ante un dama C2, la jugada alfil D7 desarrollando parece ser muy bueno para el negro, dado que por ejemplo si alfil B2 ahora permite un B5, ¿sí?, G3, torre de A a E8. La jugada B5 es muy importante porque, bueno, además priva al caballo de poder saltar a la casilla C4. Enroque F4, iniciando ataque sobre el flanco de rey, dado que, bueno, todas las piezas blancas están muy bien, todas las piezas negras, perdón, están muy bien posicionadas para realizar
un tipo de ataque en el flanco del rey, dado que están mirando hacia ese flanco. Y ahora, por ejemplo, si E por F4, esto le dio una ligera ventaja a las negras. Partida jugada entre Rubinas y Stefan en el año 2013 en un torneo por correspondencia. Así que bueno, como podemos notar, el negro tiene una muy buena posición y además el peón de D3 ha quedado algo débil, con lo cual hemos ganado mucho en esta posición. Por eso, bueno, recomiendo jugar esta línea con negras. Bien, mil disculpas chicos que se ha hecho un poquito largo el video, pero bueno, he tratado de cubrir todas las variantes que se desprenden de la apertura Larsen. Nos vemos en el próximo video. Chao chicos.